Vamos a hablar precisamente, al hablar de ciudadanía, hablamos de identidad. Antes de entrar a la palabra del Señor, es bueno que les hable un poquito de lo que eso significa en la organización de un país. Para dejarme entender, en el Hechos de los Apóstoles, ustedes recuerdan que Pablo, uno de los grandes hombres de Dios, tenía ciudadanía romana, pero él había crecido con las tradiciones judías. Entonces, cuando a él le juzgaron, lo apresaron por llevar el evangelio, él recurrió a esa condición de ciudadano romano para que pueda ser juzgado conforme a las leyes de lo que era Roma en ese tiempo. Eso nos permite en este tiempo también comprender de que es importante la ciudadanía. ¿Y qué es la ciudadanía? La famosa pregunta en esta mañana. La ciudadanía es el derecho y las condiciones que uno tiene para ejercer el derecho y la obligación tanto en el campo político y social. Por ejemplo, en Bolivia, esas condiciones se cumplen cuando uno tiene a los 18 y a los 21 años. Algunos derechos a los 18 en la parte civil y 21 años también en el orden político. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el hecho de ser elegido y el de elegir forman parte de la ciudadanía. Es una condición, todos somos bolivianos por nacer o por nuestra familia, pero la ciudadanía la ejercemos, esos derechos de ser boliviano lo ejercemos de acuerdo a la ley en determinadas circunstancias. No sé si me dejo entender. Es cuando usted va y nace, sus papás van al registro civil, una autoridad que determina, ¿qué pone ahí en el certificado de nacimiento? Pone nombre, hijo de quién es, y bueno, ahora es el debate. De acuerdo a nuestra ley se debería colocar ahí el sexo, ¿no? Varón o mujer. Sin embargo, ahora en el contexto internacional, ustedes verán cómo está nuestra situación, están apelando que no se coloque porque dice que es una preferencia el sexo. Entonces ustedes verán cómo se está mellando, se está tocando la organización misma de la familia y por ende de la sociedad en su conjunto. Entonces algo de eso vamos a ir viendo y con esta introducción quiero invitarle a que podamos abrir nuestra Biblia en Hebreos. Vamos a tocar algunos pasajes, unos 5 pasajes de Hebreos y uno de Efesios. Hebreos dice que es un tratado, es un estudio sistematizado de doctrina cristiana y sobre todo que va a hablar del sacerdocio, el sumo sacerdocio que es Jesús el que cumple este papel, y va a hablar de la relación justamente entre gentiles y judíos. Y Efesios es una carta, una epístola que nos habla de cosas bien interesantes. Ya nomás en el capítulo 1 y 2 nos dice que nosotros, usted y yo, Jesús nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. ¿Cuántos sabían que estamos sentados en los lugares celestiales en esta mañana? Amén. Usted y yo, dice que cuando lo hemos recibido a Jesús, Él nos ha llevado, es un hecho espiritual y nos ha hecho sentar en este máximo lugar que hay para aquellos que creemos en el Señor. Bendito sea el Señor. Y bueno, ahora acompáñenme a leer la palabra en Hebreos capítulo 11 del verso 13 al 16. Dice 2:3. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Efesios, el otro pasaje que nos complementa lo que hemos estudiado, capítulo 2, verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo repetimos en la presentación estas 2 veces. Oraremos, pediremos la dirección del Señor. La verdad que hay mucho que se puede hablar, mucho que se puede entender de esto, pero sin la dirección del Espíritu Santo nos perderíamos. Padre bendito, en nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque tú permites que podamos leer, podamos entender. Gracias porque tu misericordia está, porque tú nos das el entendimiento. Que esa luz perpetua alumbre este lugar, alumbre cada corazón de cada uno de mis hermanos. Permite que pueda ser ese instrumento útil en esta mañana para entender esa tu ciudadanía, oh Dios, en nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, aquí la Biblia marca 2 situaciones de ciudadano. Recordemos que ciudadano tiene que ver con derechos y obligaciones. Una, dice de acuerdo a esta palabra, una ciudadanía tienen los que no han recibido a Jesús. Ellos están sin esperanza, están alejados, están en una patria cuyo destino es la muerte, porque dice la paga del pecado es la muerte. Y están ahí, y tal vez están pasando buenos momentos, tal vez están divertidos, pero algunos de ellos no saben a dónde están yendo. Por tanto, nosotros que estamos aquí, nuestra función, nuestro trabajo, la comisión que Dios nos ha dado, es llevarles el mensaje de verdad a estas personas para traerlos a esta ciudadanía celestial, a un lugar donde tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero es para cumplir el plan de Dios. Es algo así que habla esta palabra. Entonces, los que no han recibido al Señor son extranjeros, son personas que no están en la comunidad, no están gozando de los privilegios que Dios ha diseñado desde la creación del mundo, como vamos a ver en esta mañana. Entonces, estamos de acuerdo que es bueno conocer eso en la palabra de Dios para saber nuestra identificación. Si nosotros nos identificamos con esta comunidad que ha decidido creer en Dios, o nos identificamos con esa comunidad también que está sin esperanza, sin luz. Y yendo más a detalle en la segunda, la pregunta sería obvia: ¿qué es el cielo? De acuerdo a la palabra vamos a tratar de definir para que usted vaya entendiendo. Recordemos que nuestro tema es ciudadanía celestial. Celestial es una condición de cielo, y vamos a entender de acuerdo a la palabra qué es el cielo. Tienen ahí 3 conceptos de acuerdo a la palabra de Dios. Lo celestial, el cielo, tiene que ver con el trono de Dios. La palabra dice en muchos pasajes que el trono de Dios está en el cielo. Dice, por ejemplo, ese pasaje en Mateo 5:34, dice: no jures en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios.
va a decir que no jures ni por ti mismo, porque tú no puedes ni siquiera renovarte un cabello. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos está definiendo que es algo grande, es algo importante el cielo. Ahí está el trono de Dios. Algunos hombres de Dios lo han visto. La palabra nos habla, por ejemplo, de Isaías, de Moisés. Nos habla el pasaje hermosísimo en Hechos de Esteban, que cuando él iba a ser apedreado por su convicción, por creer en Jesús, él fue apedreado. Y dice que él no sentía físicamente esas piedras porque él había visto que las puertas del cielo se abrieron. Quiere decir que él estaba físicamente aquí en la tierra, pero su espíritu ya estaba en este lugar celestial. Y así Juan logró ver este trono, logró observarlo y logró escribirlo. Por eso tenemos Apocalipsis. Y yo quisiera que usted en esta mañana también pudiera tener ese acceso y ver este trono de Dios. Es el reflejo de su gloria. Este Salmo 19 me gusta mucho personalmente. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Qué hermoso es ver cuando aquí en la tierra las cosas se ponen complicadas, cada vez es más difícil. Hay problemas, hay dificultades, hay mañanas que uno se levanta y como que uno no quisiera ver más la prensa, no quisiera ver más nada porque es solo problemas, dificultades y cosas que hay que resolver. Y a veces uno como que las fuerzas llegan a un límite. Y en ese momento a mí me gusta ver el cielo y contemplar la gloria de Dios y decir, hay un Dios todopoderoso que con ese poder inmenso, Él me puede dar la salida, Él me puede buscar la luz. Porque hay cosas que uno se pone a pensar y parece que no tuviese más opción que hacer. Pero ahí está Dios. Fíjense que también el cielo tiene una condición de majestuoso, de grande. Yo veía un estudio, pero en esta mañana no lo vamos a ver a detalle, de lo que es la galaxia y lo que es el universo. Y dice que la Tierra en ese universo solo se lo puede graficar con un puntito. Fíjense, toda la Tierra es un puntito en esa galaxia. Fíjense cuán inmenso es el universo. La creación de Dios es algo tremendamente grande, maravilloso, majestuoso. Y eso es que nos ayuda a entender lo que es el cielo. Y también nos habla el cielo de la presencia divina. En Jeremías 23, 24 dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, donde usted vaya, está Dios. Por dos cosas. Una, porque Jesús está allá dentro de usted, ¿verdad? Entonces, donde usted vaya, va a sentir y va a vivir esta presencia, porque Dios está en todas partes y también Jesús está en usted. Entonces, ese momento cuando decimos la presencia de Dios es cuando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo se pueden conjuncionar. Se pueden, cuando nos reunimos, como en esta mañana, nos reunimos todos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y se forma una comunidad, algo tremendo. Cuando se reunían, por ejemplo, en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se reunían y oraban, la tierra temblaba. Cuando Rocafiel se reúna, también debe haber esa manifestación viva y clara de que ese Dios de poder, que su trono está en el cielo, está aquí, está presente. Amén. No sé si ha podido entender lo que es el cielo. Haciéndole un resumen, ¿qué es el cielo? Tiene tres dimensiones, tres elementos para entender el cielo, para lo que vamos a hablar esta mañana. Uno, que es físico. La palabra dice en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que hay algo físico. Cielos en plural, quiere decir que hay varios. Por un lado es físico, por otro lado es espiritual. ¿Por qué? Porque ahí se mueve
un mundo espiritual, una atmósfera espiritual. Y por otro lado nos habla de autoridad. Donde hay un trono, quiere decir, un trono es un asiento especial en la que se sientan personas que tienen autoridad y poder. Entonces, esa es una idea. Y si hablamos de estos tres elementos en sí, vamos a entender que es un reino. Pero no quisiera confundirlos, porque usted me va a decir, bueno, ¿somos ciudadanía o somos reino? Lo que pasa es que un reino, para que sea como tal un reino, tiene los derechos y obligaciones de sus ciudadanos, y esos son principios de ciudadanía. O sea, usted es ciudadano de un reino. No podría ser ciudadano solamente, ¿no? Es ciudadano de un reino. Como vamos a ver ahora en esta mañana, avanzando un poco más rápido. Y si precisamos entonces, ya hemos hablado del cielo, ahora vamos a hablar un poquito de la ciudadanía. Estas dimensiones de esta ciudadanía, si revisamos ya el pasaje que hemos leído en ese contexto en Hebreos 11:14, nos habla de patria. Y aquí parece que lo confundimos más. Hablamos de ciudadano, de reino y de patria más. Tal vez vamos a hablar de nación. Casi son similares. ¿Sabe qué es patria? Tiene que ver con comunidad. Con una comunidad donde están nuestras familias, donde viven las personas a quienes más apreciamos y decidimos formar una comunidad. Por eso es patria. Es un poco más preciso que nación. Nación es el conjunto de personas que hablan diferentes idiomas, que deciden por sí mismo trabajar en comunidad. Pero patria tiene un sentido más de familia, más de adherencia a esa comunidad. Es prácticamente muy similar. En el tiempo moderno, patria se dice país. ¿Por qué? Por el problema de las lenguas. País está más orientado al anglosajón, que es su origen de estos términos. Pero no vamos a entrar específicamente a debatir cuáles. Yo quisiera que en esta mañana usted solamente diga lo celestial se refiere al cielo, donde hay un poder, hay una autoridad y un campo espiritual. Y la ciudadanía, que usted pueda decir que es un lugar donde la gente ha decidido vivir apoyándose unos por otros, donde han decidido abrigar un solo Dios, donde tienen una sola fe, donde han decidido caminar juntos. Eso es, ¿verdad? Y por eso tiene que ver con la identidad. En Filipenses 3:20 define claramente que para los cristianos nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está para los cristianos nuestra ciudadanía? Amén, gloria a Dios. ¿Dónde está nuestra ciudadanía para los cristianos? Amén. Y ya sabemos qué es los cielos. Otro elemento de ciudadanía es que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios 2:19 dice que esa comunidad que ha decidido vivir juntos, pelear juntos por los propósitos como comunidad, dice que tienen dos características, que son santos y son una familia. Y ahí usted verá, por eso decimos bienvenido a casa, porque nuestro concepto es de familia, somos una sola familia. Y si somos una misma familia, tenemos un mismo Padre, ¿verdad? Y por eso nos llamamos hermanos. Y si nos llamamos hermanos, hermano viene de la palabra fraterno. Algunas organizaciones secretas toman el término fraterno para indicar esa relación entre sus miembros. Pero en realidad en la iglesia el ser hermano es que debemos defender al otro con mayor voluntad que por nosotros mismos. Ese es el concepto de hermano, ¿verdad? Y repitiendo el pasaje que hemos visto en Hebreos 11:16, nos está hablando que Dios
ha preparado una ciudad. Por eso Jesús dice en ese pasaje que usted recuerda: voy a preparar lugar para vosotros. Y si yo me voy, volveré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice que Él se tomará a sí mismo? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y el cuerpo somos nosotros. En esa relación, el pastor Alejandro decía la anterior vez, un misterio, sí, un misterio. Es la figura más hermosa de unidad que pueda haber. Ese símbolo, eso se va a completar porque Jesús nos va a llevar a esa ciudadanía. Pero ¿qué hacemos nosotros aquí? Tenemos que pasar un tiempo, de acuerdo a la Biblia, unos 70 años y los más fuertes 80 años, dice la palabra, que tenemos que permanecer aquí en la tierra. ¿Para qué? Para dar frutos. Usted y yo hemos sido puestos en la tierra, ¿para qué? Para dar frutos, porque por esos frutos nos van a conocer. Tenemos que pasar porque sería hermoso que no tuviéramos que pasar con esto por la tierra, o sería hermoso que hagamos una burbuja y ahí nos metamos todos, ahí nadie, nos aislaríamos del mundo y viviríamos totalmente apartados. La palabra santo quiere decir apartado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser probados, tenemos que estar un tiempo en esa burbuja que es como estamos ahorita, donde nos preparamos, nos adiestramos, donde el Señor adiestra nuestras manos para la batalla, y después tenemos que salir para encontrar esa comunidad que está de extranjeros y que no han aceptado la ciudadanía celestial, para que ninguno de ellos se pierda, ¿verdad? Entonces no sé si estamos entrando en esta mañana. Yo quiero decirle que pensemos en nuestra identidad, que nuestra identidad está en el cielo, que eso es lo primero. Saber que Jesús ha preparado un lugar para nosotros, y este lugar tiene que ver con el reino de Dios. Y este reino de Dios fue preparado aún, fíjense ustedes, antes de la fundación del mundo. De acuerdo a la palabra en Mateo 25:34, dice, cuando el Señor está apartando a los que hicieron el bien y los que no quisieron escuchar el mensaje, les dice: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, su plan era ya de reino. Y para eso escogió un pueblo llamado Israel después en la historia. ¿Para qué? Para que Él mismo le dé su constitución a este pueblo, le dé cómo debe comer, cómo debe adorar. Le dio todas las instrucciones más hermosas que hayan habido en ese tiempo y en este tiempo. Porque si estudiamos el derecho constitucional ahora de cómo se han formado los estados, ninguno de ellos ha llegado a esa evolución tan alta como fue la de Israel, porque Dios mismo le dio la estructura para mostrar al mundo cuál era su plan de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Israel? Como vamos a ver después, Israel prefirió adoptar las costumbres de los extranjeros, de aquellos que no aceptan a Jesús. Fue desobediente. Hubo consecuencias que vamos a ver algunas. Entonces, este reino que tiene que ver para que la ciudadanía se ejerza es en un contexto de reino. Entonces, este reino ya fue preparado antes de la fundación del mundo y fue prometido a Israel. Y aquí hay algo bien interesante en Éxodo capítulo 19 verso 6, cuando el Señor le da las promesas a Abraham. ¿Saben qué le dice aquí en esto? Algo que a mí me impactó mucho. Y ya en ese tiempo, fíjese que recién todavía Israel ni siquiera era Israel, era solamente una familia de Abraham. ¿Sabe qué le dice? Y vosotros me seréis, antes de eso dice, si cumplen todos los estatutos que yo les doy, les dice, y ahí les agrega, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
¿Qué quiere decir? Que el plan de Dios ya era contar con sacerdocio. ¿Quién es un sacerdote? Sacerdote es alguien que se encarga de llevar a una comunidad a la presencia de Dios. Ese es un sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué es gente santa? Gente que ha sido apartada para un servicio, para adoración a Dios. Entonces recuerden ustedes que el mensaje, después cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, ¿cuál fue el mensaje de Moisés? Deja ir a mi pueblo para que te adore, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que esos principios de reino ya estaban. Después, obviamente en el paso del tiempo, cuando viene Jesús, su primer mensaje de Jesús fue de reino. Eso dice en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje, amados hermanos, es que usted y yo ya formamos parte de ese plan de Dios, que es un plan de reino, de sacerdocio. Pero aquí está el detalle en esta mañana. Aquí está un detalle importantísimo: el nuevo nacimiento. No sé si lo pueden apreciar ahí en primer plano. Para entrar a ese reino, para ver ese reino, es necesaria una palabrita bien cortita, sencilla, que es nacer de nuevo. Nada más, nacer de nuevo. Así como usted no podría registrar a un hijo sin que haya nacido, ¿verdad? Sería difícil, complicado, ¿verdad? De la misma manera, usted no podría inscribir en esta ciudadanía celestial que ejerza sus derechos una persona si no ha nacido. Pero me estoy refiriendo a nacer de nuevo de verdad. Una vez un hermano de la congregación me pregunta y me dice: yo estoy dudando de mi nacimiento de nuevo, porque no sé, me dice, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Una pregunta difícil, porque a la verdad yo mismo ese rato pensé en mí, dije, ¿y verdad? ¿Y cómo yo sé? ¿Quién me va a decir sí? O hay un escáner que bien me pongo ahí en el escáner y me escanea y dice, hermano nacido de nuevo. Es algo espiritual que tiene que ver el ejercicio de la fe que usted tiene, que usted crea que realmente cuando usted hizo esa oración, usted lo recibió de veras y usted sintió que Jesús mismo tomó posesión en su corazón. Es un acto que a usted, cuando lea la palabra de Dios, cuando usted adore, cuando usted alabe, va a sentir como cuando las dos mujeres más grandes en la historia de la Biblia, María y la mamá de Juan el Bautista, se encuentran. Los niños que estaban en el vientre, Juan el Bautista y Jesús, saltaron. ¿Por qué? Porque había una concepción de algo espiritual que se movía. Lo mismo usted va a sentir cuando nace de nuevo, es que esa concepción que hay de un nuevo ser, de ese nuevo hombre, empieza a enternecerse, a expresar su presencia. Entonces en esta mañana yo le invito a que esa palabra de nacer de nuevo, que fue una pregunta difícil para uno de los más grandes estudiosos como eran los fariseos, los estudiosos de la ley de los judíos, no lo pudo entender porque él lo tomaba en la letra, nacer de nuevo. Él quería ver, quería certificar el nacimiento, pero sin embargo esto es algo espiritual y lo espiritual se mueve en lo celestial. Entonces, si nosotros somos ciudadanos celestiales, tenemos que movernos en lo espiritual. Amén. ¿Estamos entendiendo? La nueva comunidad del reino. Aquí yo quiero comenzar con algo que es un poco difícil. Quiero que me presten atención, esto es algo complicadito. Dice en Mateo 21:43 la palabra en el Nuevo Testamento: el reino de Dios será quitado. ¿Cómo? Ahí nos hace pensar, ¿cómo que fue quitado el reino de Dios? Sí, así dice la palabra.
el reino de Dios será quitado en futuro. ¿A quién? Al que no cree en Jesús. Y dado, ¿a quién? A quienes producen sus frutos. Y aquí esto conmueve. Saben, hermanos, probablemente, y lo dice la palabra, en un momento se van a dilucidar las cosas, lo verdadero y lo falso, lo aparente y lo real, la levadura con lo real. Va a haber un momento, dice la palabra, va a haber un momento donde esa condición de reino, si hemos utilizado los privilegios que tenemos derecho a utilizarlos o no los hemos usado, si esos dones y talentos que Dios nos ha dado los hemos guardado o los hemos utilizado. Entonces es importante que usted en esta mañana piense en eso, que esta palabra, claro, ¿a qué se refiere esta palabra? Es algo, ¿por qué les decía que es algo profundo? Porque tiene que ver con Israel. Tiene que ver con Israel porque Dios escogió a este pueblo, les dio su constitución, sus leyes, todo como hemos dicho, y los dirigió Él personalmente en la modalidad más importante de Estado, de gobierno, que fue el teocrático, por donde Dios mismo les alumbraba y les decía por aquí, y el pueblo iba por ahí. Qué hermoso sería que nosotros podamos ser ese estado donde Dios nos diga: hermano X, hermano Y es por aquí, Bolivia es por aquí, Santa Cruz es por aquí. Porque hasta ahora unos vamos por allá, otros vamos por allá, todos vamos por todo lado, porque todos creemos que tenemos la razón, tenemos los principios. Pero fíjense, aquí habla de Israel que tuvo la ley escrita por la mano de Dios. Dios mismo redactó, ¿en qué? En piedra. Escribió y le dio: estos son los mandamientos, Israel, de aquí no te tienes que apartar. Pero ¿qué hizo Israel? No obedeció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué pasó? ¿Dios ha terminado ya con Israel? No ha terminado. Va a tener que pasar cierta circunstancia y dice que todo Israel va a ser salvo. Dios no ha acabado todavía con Israel. Fíjense ustedes que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios no es hombre para que mienta. Le dio una promesa a Israel y va a cumplir su promesa. Por eso, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Israel, porque a veces da pena, Israel, de acuerdo a los últimos datos, es un estado común como cualquiera. Hay los índices de divorcio, los índices de ateos. El día del 7 de septiembre del año pasado, en realidad, ¿saben qué era ese festejo donde fueron atacados por Hamas? ¿Saben qué era en el fondo? Era una actividad, el nombre era de fiesta judía, pero en realidad se estaban reuniendo la comunidad LGBT, donde ha decidido que Tel Aviv, la capital de Israel política, sea la capital de este tipo de personas que tienen esa inclinación. Fíjense al lugar donde está llegando Israel, porque es un estado. Y si uno piensa, ¿cómo va a ser el pueblo escogido de Dios? ¿Qué ha pasado con este pueblo? A este pueblo está pasando lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando decidimos descuidar nuestra ciudadanía, nuestra identidad celestial, y decidimos abrigar a otros dioses y nos convertimos extranjeros en nuestra misma patria. Si hay algo bien difícil es eso, ser extranjeros en nuestra misma patria, en el mismo lugar donde Dios nos ha plantado para que demos fruto. ¿De qué se trata este pasaje para no perder el reino de Dios? Se trata de dar fruto. Se trata de que usemos la condición que tenemos, que vamos a ver ahora qué condiciones tenemos de esa ciudadanía, para que el fruto puedan comer otros, puedan degustar, así como los árboles frutales, la naranja, la manzana, cuando da frutos, no pregunta a quién le va a dar el fruto. Todo el que quiera toma ese fruto y puede alimentarse. La ciudadanía celestial, y aquí viene el mensaje en esta mañana, no sé, creo que está tocando. ¿Y qué pasa con Israel? Cuando Jesús murió en la cruz,
dice que de 2 pueblos hizo uno. Eso dice ahí en esos pasajes, que está un poco pequeña la letra en Efesios 2:15, 16 y el 18. ¿Qué pasó entonces cuando viene Jesús? Viene con su mensaje del reino de Dios, su mensaje de una ciudadanía celestial, viene a decirles a toda la comunidad, viene a decirles de que hay un otro lugar, hay otra ciudad, hay otra situación que ha preparado para su pueblo. Y cuando les da ese mensaje, por ese mensaje es crucificado. ¿Por quién? Por su mismo pueblo que había escogido al Señor. Una paradoja tremenda, ¿verdad? Es crucificado, pero a través de ese hecho se cumple algo grande, enorme, tremendo. Se consuma ¿qué? Que de tanto de los judíos como de los gentiles se forme una nación especial que ya estaba planificada desde antes de la fundación del mundo, que somos la iglesia, usted y yo. Amén. Tanto para los judíos como para los gentiles. Sin distinción, de los 2 pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque sigue vigente el reino que ha prometido para su pueblo, para su creación. No sé si comprendemos, ¿verdad? Qué hermoso y majestuoso es pensar, amados hermanos, de que hemos sido tomados en cuenta por el Señor, que ahora hemos sido injertados en ese olivo verdadero que es Israel, y que usted y yo podemos tener esos privilegios que solo eran para el pueblo de Israel, y ahora el Israel viene a ser la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual que está en los cielos se manifiesta en este reino que viene a ser espiritual. Entonces, si hablamos de reino, tiene diferentes fases el reino. Primero fue físico, con Israel y Dios mismo gobernando, ¿sí? Que fue la primera fase de Israel. Dios mismo hablaba a través de los profetas. Después Israel tuvo jueces, y después Israel no quiso jueces, quiso reyes, pero reyes con el término que se comprendía en la tierra. En cambio, Dios está hablando de otro tipo de reyes, que son los que están en la esfera celestial. Parece complicado, pero vayamos entendiendo de que el principio de reino en la tierra se lo ha prostituido ese concepto, se lo ha confundido, porque cuando nos imaginamos reino, creemos que es un imperio, creemos que es el abuso de poder, creemos que es el absolutismo, y en realidad la palabra reino tiene su origen en el cielo, tiene otro concepto evolucionado de dirección de una comunidad. Pero bueno, no vamos a ir más ahondando en esto. Ahora quisiera que pasemos ya al tema central. Nos queda poco tiempo, que son los privilegios como ciudadano. Entonces hemos hablado de reino. Dentro del reino está la ciudadanía. Es como que usted ya ha alcanzado cierta edad, ha nacido de nuevo. Y ahora que ha nacido de nuevo, usted tiene que decir, ¿y para qué he nacido de nuevo? Para ejercer la ciudadanía. Entonces, ¿cómo puedo ejercer la ciudadanía? Aquí le doy solo 6, hay muchísimos más, prácticamente toda la Biblia está llena de esos privilegios, solo vamos a ver algunos. Uno de esos es ser hijo de Dios, ser familia, como habíamos dicho. Aquí, está mi esposa aquí. Si me dieran a elegir entre ser hijo o esposo, tal vez yo preferiría ser hijo. ¿Por qué? Porque ser hijo es algo hermoso, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque uno cuenta con la protección, el abrigo del papá. Uno sabe que si nadie nos puede afectar a nosotros, porque nuestro papá nos va a defender. Pero yo no puedo ser hijo toda la vida. Tiene que haber un momento que, además de ser hijo, tengo que ser esposo. Y tengo que aprender a vivir como esposo. Y tal vez es bueno, hablando en estas relaciones, ¿verdad? Tal vez es hermoso ser la novia. Ahora, si usted me pregunta entre ser novia
ser esposo y ser hijo, tal vez yo le diría, prefiero ser novia. ¿Por qué? Porque claro, el novio va a hacer lo imposible porque la novia esté bien tratada. Pero yo no puedo ser novia toda la vida. ¿Por qué? Porque son etapas. Ustedes saben que la Biblia comienza con ese noviazgo de Adán y Eva y va a terminar con esta ceremonia está hablando de una boda donde Jesús mismo se va a casar con la novia, ¿verdad? Y va a haber un tipo de reino especial, pero ahí no acaba la historia con el matrimonio. Hay otro tiempo en que va a haber un reinado de 1000 años. Y después de esos 1000 años que van a ser en la tierra, hay otro tiempo que son siglos de los siglos, que ahí sí que vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, la historia tiene diferentes etapas. Ahora hay otra situación de ser soldado. Usted me dirá, bueno, al final yo soy hijo, soy novia, soy esposo. ¿Qué soy? También nos habla la Biblia de que somos soldados, somos atletas. ¿Por qué? Porque pues tenemos soldados, porque tenemos que realizar la batalla de la fe. Y la batalla de la fe no es como interpretaron algún credo en la historia con las cruzadas. Creyeron que defender la fe era levantar un ejército y obligarlos a que esta comunidad que no creía en Dios, que crea en Dios a la fuerza. Y eso fue un fracaso. Millones de personas murieron en las cruzadas y no consiguieron su objetivo, porque hoy la comunidad internacional, más o menos la tercera, cuarta parte del mundo son musulmanes. Y hay multitud enorme de creencias. O sea, las cruzadas en su lógica era que todo el universo crean en Dios, porque habían interpretado estos conceptos de otra manera. La batalla de la fe es en el mundo espiritual, porque las armas que nos ha dado son espirituales. Amén. Efesios habla de esa armadura. Y usted, y también la armadura es un ejercicio de ciudadanía. Cuando usted, así como hacer el cuartel en Bolivia o en cualquier país, aprende a usar las armas. Para nosotros aquí en la iglesia, a eso venimos, a aprender a utilizar las armas. ¿Para qué? ¿Para pelearnos entre nosotros? No, es para pelear con aquel que los tiene prisioneros y esclavos a toda esa comunidad que no cree en Jesús. ¿Por qué? Porque los tiene obnubilados, los tiene concentrados, enfocados en los deleites de la vida, ¿verdad? Entonces las armas que nos da Dios es para pelear con esos principados, esas potestades, esas organizaciones que nos está esclavizando y a veces afecta hasta a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro país. Aquí se debería levantar esa escuela, esa comunidad dispuesta a pelear con las armas espirituales, esa ciudadanía que Dios ha tenido en bien darnos. Amén. La otra es ser embajadores. Y uno podría decir, bueno, embajadores porque tiene la valija diplomática. Ustedes saben que a los embajadores, cuando cumplen esta función, el Señor les da una valija. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted entre en sus maletas, en su equipaje personal, nadie puede tocar. Entonces usted puede llevar lo que usted quiera. Entonces, claro, son privilegios que no goza cualquier persona, ¿no? Pero aquí usted tiene derecho a esa valija diplomática también, que son todos los tesoros que usted encuentra cuando lee la Biblia. ¿Amén? Y aquí deberíamos estar puros buscadores de tesoros. Todos deberíamos estar preocupados en encontrar estos tesoros, porque esos tesoros son los que nos hablan de la grandeza de Dios. Otro privilegio es derecho a la justicia. Dice la palabra que este reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino dice que consiste en gozo, paz y justicia. ¿Y qué está hablando? ¿Por qué no consiste en comida ni bebida? Porque este reino no se trata de las cosas físicas que vemos, sino se trata de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el gozo, la paz y la justicia son espirituales. ¿Cómo sabemos? El que ha nacido de nuevo, el que tiene gozo, aprende a diferenciar entre lo que es el gozo y la alegría.
La alegría tiene que ver con las emociones que uno tiene al encontrarse con situaciones que le alegran el corazón. Pero el gozo es algo que tiene que ver con el reino. Es algo que a usted lo mantiene pleno y lo mantiene con la satisfacción de que cada promesa que Dios le ha dado, Dios la va a cumplir. Es su confianza, nivel de confianza en Dios. Eso hizo que Pablo, estando en la cárcel, pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo en la cárcel un hombre encarcelado en unas 4 paredes puede decir eso? Ah, es que él vivía el gozo, no la alegría. Amén. Es que el gozo es más profundo. El reino de Dios es gozo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa condición de vida que usted tiene, esa condición de nacido de nuevo, ¿verdad? La paz, Shalom, quiere decir paz. Jerusalén tiene que ver con paz. Salomón tiene que ver con paz. Son todas las palabras que tienen la misma raíz. La paz, y Jesús va a decir que Él da una paz no como el mundo la da, sino la paz es un principio de Jesús que tiene que ver cuando Él nos imparte su naturaleza a usted y a mí. Por tanto, cuando recibimos y tenemos este nuevo nacimiento, viene la paz, viene al fin, deja esa confrontación que siempre vive en nosotros, el ADN que heredamos de Adán y Eva. Cuando recibimos a Jesús, recién en ese momento podemos tener las fuerzas para enfrentar esa naturaleza que heredamos desde nuestros antepasados. Amén. Después tenemos la justicia. Tendríamos que hablar hartísimo de la justicia. El ciudadano, si sabe cuáles son sus derechos, los puede reclamar. Ahora usted me puede decir: mire, hermano, yo soy boliviano, pero yo no conozco mis derechos. El que no conozca sus derechos no lo exime de las responsabilidades que dice la ley, porque hay un artículo que dice que no le exime de culpa el que no conozca la ley. O sea, sin que usted sepa, al ser boliviano, al tener certificado de nacimiento boliviano, al tener carnet de identidad, al estar en Bolivia, se forma parte de una comunidad que tiene que cumplir las leyes que aprueba el Estado. Quiera o no, somos parte de todo eso. ¿Y saben qué? Tiene el Estado, para interpretar las leyes, tiene un organismo que se llama el Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional, fíjense que está escrito, el Código Penal tiene un montón de artículos y está aparentemente claro, pero muchas veces no se entiende y llegan hasta esta corte, y esta corte estudia y analiza y va definiendo lo que significa eso que está escrito y que sale como sentencia constitucional. Parece bien difícil. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros en esta ciudadanía celestial nos las pasamos también definiendo lo que es el pecado. Nosotros nos constituimos en jueces nombrados personalmente, yo diría nombrados tal vez con un mecanismo no adecuado, porque dice la palabra que el que da convicción de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y fíjense entonces que esa concepción pasa por una parte espiritual, y a veces nosotros nos convertimos en Tribunal Constitucional, el máximo organismo, o nos convertimos en Espíritu Santo porque empezamos a definir el pecado y empezamos a dar sentencias, y eso se llama condenación. Y en este reino celestial somos libres de la condenación. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús se hizo condenación, Jesús se hizo maldición y nos dio la libertad, y nos dijo que la verdad nos hará libres. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Y cuando conocemos a la verdad, es la única manera de poder comprender que el pecado está bajo los pies de Cristo, porque la sangre de Cristo ya lo hizo. Quiere decir que yo debo vivir como quiera. No, más bien estoy doblemente obligado a cumplir las cosas que manda Dios. ¿Por qué?
porque ya en este tiempo de este reino, en el tiempo de la gracia, el mensaje de Jesús, que el reino de Dios se ha acercado, dice que solamente el que piensa o el que ya puso la idea inicial en el corazón, ya cumplió, ya lo hizo, a diferencia de la ley. Pero no es en el tema en esta mañana, ya estamos cerrando. Acceso al trono, ese hermoso pasaje de Hebreos 14:16. Usted como ciudadano celestial puede ingresar al trono de la gracia la vez que usted necesite. Amén. Ya tiene ese acceso, ya ha sido quitado ese velo. Representación legal, tiene un abogado que el Señor le ha dado. Abogado tenemos a Jesús si alguno hubiere pecado. Pero este pasaje no se refiere al que practica el pecado, se refiere al que hubiere pecado, al que no ha acertado en el blanco. A esa persona abogado tiene en Jesús para que le ayude a disparar y para que usted le pueda dar en el blanco. Esa es la idea, ¿verdad? Y por último, no, hay muchos más, el tiempo no nos daría, es sentarse en el trono de Jesús. ¿Qué quiere decir? Dice esta palabra en Apocalipsis 3:21, muy conocido este pasaje: al que venciere. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro tiempo en la tierra tenemos que vencer. No nos cansemos, no nos desanimemos. Si es difícil, hay días que uno no quiere levantarse, ¿verdad? Porque los problemas, las dificultades, se hieren susceptibilidades, se hieren sentimientos. Nuestra vida cristiana es esa. Es duro, pero hay que levantarse, hay que decir: hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo despertar, hoy es tiempo de reconciliar, es tiempo de apropiarme de esta ciudadanía celestial y soy parte de esta nación santa. Porque si no apruebo la lección, es complicado, mi fin es un camino de muerte. Entonces tengo que volver a luchar, tengo que volver a ese lugar, pero no por mis fuerzas, sino decirle: Jesús, ayúdame. Y Él hará que continuemos esa batalla, sigamos animándonos, porque al que venciere va a ser sentado ¿dónde? Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién habla? Jesús. Porque dice que Él venció y está sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Y eso mismo le ofrece a usted y a mí. Si usted vence, usted y yo nos vamos a sentar a la diestra del trono de Jesús. Amén. ¿Y saben qué es lo que yo pensaba y que es importante que veamos el liderazgo? Sería triste en ese tiempo final, cuando haya ese juicio que tiene todas varias cosas para ver, pero sería triste que lleguemos allá y no estén algunos de nuestros amigos, o nosotros mismos, o yo mismo no esté en ese lugar. Pero sabe, hay una figura que sería mucho más complicada para los que somos los líderes. Que allá nos dijera el Señor: mira, yo te levanté para que tú des fruto aquí, pero tú no cumpliste, porque ninguno de los que te he asignado para ti, para que tú trabajes, les ayudes a llevar las cargas, para que tú ores por ellos o ellos oren por ti, tú eres el responsable en esta parte. Es cierto que cada uno es responsable de una parte, pero el liderazgo también tiene la responsabilidad que Dios le ha dado de conducir a personas. Eso es el liderazgo. Entonces hay una responsabilidad. Qué duro sería, como le ocurrió a Moisés cuando él iba a llegar a la tierra prometida. Hubo una sentencia y el Señor le dice: por lo que pasó en Meriba, tú no vas a entrar a la tierra prometida, solo la vas a ver. Y eso a veces me conmueve en el liderazgo, porque a veces digo: el Señor me ha puesto aquí en Rocafiel, Santa Cruz, y a cuántos he ayudado en este camino, o a cuántos me he hecho loco, a veces he dejado que pase, porque a veces uno entre la diplomacia y las cosas se pierde. Yo quiero decirle en esta mañana que pensemos en ese reino celestial, que es algo espiritual, es algo más profundo de lo que vemos. Es algo que toca las fibras más íntimas. Y dice que Dios está interesado en esas cosas que no se ven. Y ya para ir cerrando, ¿y por qué caemos en las elecciones? No deberíamos tocar. Es bueno que pensemos, amados hermanos, que la Biblia dice que como ciudadanos en esta tierra, o sea, no sé si hasta aquí hemos entendido que usted y yo tenemos
y bueno, si algún hermano es del extranjero, también de cada país, tenemos nacionalidad y ciudadanía diferente. Los que somos de Bolivia, somos de nacionalidad boliviana porque hemos nacido o nuestros padres son bolivianos. Eso dice la ley en Bolivia, en otros países ha cambiado. Entonces, tenemos la nacionalidad que se adquiere cuando nacemos. Y la ciudadanía es la condición para ejercer derechos civiles y políticos, como votar es un derecho. Aunque usted y yo no lo creamos, no nos guste, pero de acuerdo a ley, al ser boliviano y al obtener la mayoría de edad, estamos obligados a votar porque la ley lo dice. O sea, quiere decir que usted y yo tenemos dos nacionalidades. Usted es boliviano y también es del linaje santo de Abraham, del linaje de Abraham soy, de una nación santa, ¿verdad? Dos naciones. Tal vez no le han dado el certificado y no los necesita el de Abraham porque dice que no es en la letra. Cuando habla del embajador no es en la letra, pero es espiritual. Y lo espiritual es como un fuego. Es como un fuego que arde, que se siente. Entonces no necesita usted tener un documento, pero sí el fuego que usted emite, cualquiera lo puede tocar y puede sentir que hay un fuego avivado ahí. ¿Amén? Entonces usted tiene dos nacionalidades y también tiene dos ciudadanías. Una es la boliviana, que usted al tener mayoría de edad puede ser elegido. No voy a hacer campaña, yo no tengo ninguna preferencia política, pero es un derecho que si usted quiere lo realiza o no lo realiza, es personal. Pero también si usted no cumple esos derechos, tiene sanción económica y de otro tipo. Entonces, ¿qué dice la palabra al respecto? La palabra dice que nuestra ciudadanía es la de los cielos. Eso es lo primero. Si no hemos definido nuestra ciudadanía en el cielo, mal vamos a poder definir nuestra ciudadanía en la tierra. Primero la tenemos que definir nuestra ciudadanía en el cielo. Ahí obtenemos nuestra identidad y después la ciudadanía de la tierra. ¿Sí? Y en la de la tierra, usted me dirá, pero todos los partidos son malos, estamos llenos de corruptos y todo puede ocurrir. Pero quizás la tarea más grande es que primero nosotros dejemos de ser corruptos y ya es gran cosa que uno solo pueda no estar en esa arena, en esa circunstancia. Y si yo he cambiado, tendrían que cambiar mi esposa, mis hijos y ya habremos hecho algo por nuestra patria, por nuestra nación. Amén. En Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades. En Tito 3:1 que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Mientras estemos en la tierra, somos pasajeros en esta tierra, pero es importante que en ese tiempo lo que pueda ocurrir con nuestro país pues nos afecta. Y usted dirá, voto blanco entonces, o voy y le pongo a la papeleta una X para demostrar mi enojo, mi desconformidad con el sistema. Quizás sin saberlo usted apoya al que tenga más votos, porque el voto blanco y el nulo apoya al que tiene más votos, ¿no? Entonces es bueno que usted piense y quizás ya para terminar las consideraciones, para tomar decisiones en la elección, yo les puse algunas cosas. La palabra dice, ¿cómo puede elegir usted? Uno es la idolatría. Dice el Salmo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿no? Entonces, ¿quiénes promueven la idolatría? Es algo que usted se puede dar cuenta por lo que está pasando. Otra situación dice, fíjense ustedes en Isaías 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, o sea, los que utilizan a los pobres, a las viudas, para obtener prebendas, para obtener beneficios políticos. Entonces usted puede darse cuenta también quiénes están en eso, y si no hay ninguno, tendrá que elegir entre el menos malo tal vez, porque quizás es una manera de mostrar de que nos interesa la comunidad, nos interesa lo que pasa en Bolivia. Priorizar el reino, pero ante todo, yo no estoy haciendo campaña, ante todo lo importante es priorizar, buscar el reino de Dios primero.
el reino de Dios y su justicia, y después lo demás. Yo quisiera que se ponga de pie en esta mañana para ir cerrando en esta mañana así un poquito. Yo quisiera que meditemos en esta mañana nuestra identidad. ¿A cuál ciudadanía nos quedamos? ¿Cuál es el privilegio que estamos usando? ¿Estamos usando nuestro privilegio de hijos de Dios? ¿De novia? No lo puse ahí porque el pastor Alejandro estuvo hablando de la novia, esa relación que es un misterio. De novia, del Cordero, algo hermoso, maravilloso. Pero también hay otros tiempos, también tenemos que ser soldados, tenemos que colocarnos las armas. Aquí en Oseas 4:6, ese hermoso pasaje nos dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso tuvo una consecuencia con el sacerdocio. Fue quitado un sacerdocio. Qué duro debe ser quitar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque es una condición especial que uno tiene al ser ciudadano del reino de Dios. Pero es quitado ese sacerdocio porque no dio fruto, porque no se preparó, porque no estuvo a la altura de los acontecimientos. Amados hermanos, nuestro deseo es que usted y yo podamos ser aprobados. Que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, que se cumpla ese principio de Dios. Dice que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, cuando más los oprimían, cuando más los castigaban, el pueblo más fructificaba, el pueblo más se aumentaba. Y ese es el principio. Mientras más duro sea el momento, más grande será la misericordia, el amor de Dios, ¿verdad? Y los cristianos alumbraremos cuando todo sea oscuridad, y la mejor luz es cuando todo está oscuro. Usted y yo somos esos ciudadanos de esa ciudadanía celestial que debemos ser esa luz. Yo quisiera que podamos orar, poner delante del Señor todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y podamos pedirle en esta mañana que los privilegios que Dios ya le ha dado desde antes de la fundación del mundo, que ya estaba escrita en su libro del Señor, sobre usted, de usted ya ha anotado el Señor lo que el Señor ha planificado para usted. Que usted pueda decirle: Señor, quiero usar esos privilegios. Quiero ser ese embajador que tú ya me has designado antes, solo que por algún motivo he estado he estado enfocado en otras cosas. Quizás me he concentrado en esa ciudadanía terrenal. Cuando dice que la ciudadanía terrenal para poco aprovecha, el cuerpo para poco aprovecha, se refiere a que en relación a esos 70 y 80 años que vivimos en la tierra, es poco tiempo para la eternidad. Entonces nos debemos preparar para la eternidad, porque eso sí es harto tiempo. Padre bendito, en nombre de Jesús, en esta mañana, aquí está tu pueblo.